La tensión en el fútbol español alcanzó nuevas alturas el 2 de mayo de 2025, cuando las declaraciones de Diego Simeone encendieron la polémica en la antesala de un tramo decisivo de la temporada. Todo comenzó durante la rueda de prensa previa al partido entre el Atlético de Madrid y el Deportivo Alavés, correspondiente a la jornada 34 de la Liga, que se disputará en el estadio de Mendizorroza. La ciudad de Vitoria-Gasteiz estaba ya sumida en la efervescencia típica de estos choques donde cada punto puede definir un campeonato. La prensa, como de costumbre, abarrotó la sala del estadio. Los micrófonos se alzaban entre codazos, los flashes de las cámaras no daban tregua, y las grabadoras apuntaban como si fueran armas listas para captar cada palabra. En medio de ese escenario, Diego Simeone, técnico emblema del Atlético y figura tan admirada como controvertida, se acomodó frente a los medios con su típica serenidad tensa, esa que anuncia que algo va a decir que dejará titulares por semanas. Le preguntaron por la presión que se respira en los últimos compases del torneo, por las opciones del Atlético en la carrera por el título, por el rendimiento de sus hombres. Pero, fiel a su estilo punzante, el entrenador argentino desvió la conversación hacia un nombre inesperado. Sin mencionar directamente al Barcelona, arremetió contra uno de sus jugadores más prometedores, Lamine Yamal, quien a sus 17 años se ha convertido en la sensación del fútbol europeo. Su actuación más reciente, un tanto imparable que le marcó al Inter de Milán en la ida de las semifinales de Champions League, había dado la vuelta al mundo. Pero Simeone, lejos de elogiar, apuntó con dureza. Entre risas y sarcasmo, comentó que Yamal era un jugador hábil, sí, pero que su estilo parecía más sacado de un videoclip que de un vestuario profesional. Ese pantalón colgando, ese pelo de colores, parece más preocupado por la estética que por el juego. El fútbol no es una pasarela, lanzó el argentino, provocando la reacción inmediata de los presentes. Sin detenerse, también pronosticó un descalabro del Barça en la vuelta en San Siro, asegurando que el Inter los pasaría por encima sin miramientos. Ese 3-3 fue un espejismo. En Milán los van a aplastar. Y en Liga, mejor que miren hacia abajo porque nosotros estamos al acecho. El título no se regala y nosotros venimos con el cuchillo entre los dientes. Para coronar su discurso, soltó una última estocada. Tiene fuego, sí. Pero si quiere ser recordado, más le vale dejar de jugar al niño estrella. Esto es fútbol de hombres. Aquella frase terminó de encender el debate y se propagó por redes sociales como pólvora. Las portadas digitales se llenaron de capturas, titulares amarillistas y debates televisivos que estallaron en tiempo real. La provocación estaba hecha. A cientos de kilómetros, en la ciudad condal, los jugadores del Barça culminaban su jornada de entrenamiento en la ciudad deportiva Joan Gamper. El ambiente era relajado pero enfocado. El equipo se preparaba para su propio reto liguero contra el Real Valladolid, fijado para el 4 de mayo en el José Zorrilla. Lamine Yamal, con la naturalidad de alguien que está acostumbrado a la atención mediática, se movía entre risas, estiramientos y toques de balón, siempre rodeado por compañeros que bromeaban mientras sudaban bajo el sol catalán. Su figura no pasaba desapercibida. El pantalón colgado justo por debajo de la cintura, su melena teñida de un rubio casi plateado y su sonrisa descarada lo convertían en el centro de todas las miradas. Cuando finalizó la sesión, se dirigía tranquilo hacia los vestuarios, botella de agua en mano, cuando fue interceptado por un periodista de Mundo Deportivo. Desde la valla que separa el campo de entrenamiento del público, se asomaban cámaras, móviles y micrófonos, todos buscando una reacción. Le mencionaron las palabras de Simeone. Le dijeron que había cuestionado su estilo, su apariencia, incluso su madurez. Que dudaba de que el Barcelona pudiera resistir tanto en Champions como en Liga. Y que su actitud de estrella perjudicaba al equipo. Yamal, sin inmutarse, se detuvo. Bajó la botella con una precisión casi meticulosa, como si se tratara de un gesto estudiado. Sus manos, aún marcadas por las huellas de la última jugada de entrenamiento, se movieron con la calma de alguien acostumbrado a la presión. En el aire flotaba una tensión palpable, que solo los verdaderos protagonistas del fútbol saben manejar. La gota de sudor que corría por su frente parecía congelarse por un segundo antes de caer. El rostro de Lamine Yamal estaba iluminado por los focos, pero era su mirada lo que realmente capturaba la atención. Una mirada decidida, profunda, que reflejaba la intensidad de su juventud y la madurez que ya había logrado en su carrera. Un silencio casi absoluto se apoderó del espacio.
No era el silencio típico de una rueda de prensa. No era ese tipo de silencio lleno de dudas y temores de un novato que se enfrenta a preguntas incómodas. Este silencio tenía una carga diferente. La carga de quien sabe lo que está haciendo y lo que quiere decir. Lamine Yamal, el joven prodigio del Barcelona, estaba preparado para lo que vendría. Con una seguridad que desmentía su corta edad, levantó la cabeza y fijó sus ojos en el periodista que acababa de lanzarle la pregunta sobre las críticas de Simeone. Lo miró durante un largo segundo, como si se tomara el tiempo necesario para medir la profundidad de la pregunta y la intención detrás de ella. Luego, la respuesta salió de sus labios con la misma tranquilidad con la que un jugador realiza un pase corto y preciso. No había titubeos. No había dudas. Mi estilo es mío. Si le molesta, que no mire. En el campo no se gana con cortes de pelo ni con discursos en salas de prensa. Se gana con fútbol. Y ahí hablo yo. La frase flotó en el aire durante unos instantes, como un eco que parecía resonar no solo en la sala de prensa, sino también en todos los rincones del país. Los periodistas, expectantes, no pudieron evitar soltarse. Unos rieron con nerviosismo, otros asintieron en silencio, reconociendo que el joven no solo era un prodigio con el balón, sino también con las palabras. Lo que había comenzado como un ataque se había transformado en una defensa magistral, no solo de su estilo personal, sino de su compromiso con el juego. Lamine Yamal no necesitaba defender su imagen, porque la imagen era el mismo, un joven que, a pesar de su corta edad, ya tenía claro lo que representaba. Y ese claro entendimiento de su propia identidad lo hacía aún más peligroso en el campo y más confiado fuera de él. Pero la rueda de prensa no terminó ahí. Como era de esperar, algunos reporteros no estaban dispuestos a dejarlo ir tan fácilmente. Un periodista de Sport, con libreta en mano y una expresión de incertidumbre, no tardó en intervenir, repitiendo las palabras de Simeone sobre el estado físico y mental del Barcelona tras su empate 3-3 contra el Inter. El técnico argentino había hablado de un Barça debilitado, de una defensa vulnerable y de la falta de solidez en momentos clave. Según Simeone, el Inter, que había jugado con superioridad en ciertos tramos del partido, iba a aprovechar la debilidad defensiva de los catalanes para arrasar en San Siro. Yamal, sin moverse ni un centímetro, volvió a alzar la cabeza. La chispa en sus ojos brilló aún más intensamente. Ahora estaba más relajado, recostado sobre la valla que separaba a los futbolistas de la prensa, pero sus palabras fueron tan contundentes como si estuviera frente a toda la afición del Camp Nou. Desconcentrado, dijo, con una sonrisa irónica, metí un gol y rompí su defensa. No fue nuestro mejor partido, claro, pero no fue por mi pelo ni por mis pantalones. Fue por detalles que ya hemos corregido. Hemos revisado cada jugada, cada error. Sabemos lo que falló y lo que no puede volver a pasar. El periodista no se dio por vencido, aún con la presión en el ambiente, insistió. Simeone también dijo que el empate contra el Inter fue más cuestión de suerte que de mérito del Barça. En San Siro, te van a aplastar. Yamal, sin levantar la voz ni perder la compostura, se apoyó con ambos brazos sobre la valla metálica. Era un gesto natural, casi como si estuviera sentado en su casa, relajado, sin ninguna preocupación. Su mirada no se apartó del periodista, que ya tenía el micrófono más cerca de su rostro. Su confianza era inquebrantable. ¿Desconcentrado?, repitió, con una sonrisa más amplia. Metí un gol, hice temblar su defensa. ¿Qué más necesitas para darte cuenta de que, aunque no haya sido nuestro mejor partido, dimos todo lo que teníamos? Sí, encajamos 3 goles, pero eso no se decide por mi estilo ni por mi ropa. Fue un partido difícil, pero eso no nos derrumba. Lo analizamos todo, y en San Siro vamos a salir con todo, con valentía, con velocidad. El Barça no se rinde. No nos rendimos jamás. La respuesta de Yamal ya no era solo una defensa personal. Era una declaración de intenciones. Sabía que no solo defendía su estilo o su juego. Estaba defendiendo su identidad y la de su equipo. El Barça, en su totalidad, no estaba dispuesto a rendirse, y Lamine, con su inmensa confianza y su talento incuestionable, estaba demostrando que los campeones no se hacen en el campo solo con victorias. Se hacen también con la mentalidad con la que se enfrentan las críticas y las adversidades.
Cuando terminó su respuesta, la sala estalló en murmullos. Había algo en el aire, algo que había cambiado. La rueda de prensa había dejado de ser una simple discusión sobre fútbol y se había transformado en un intercambio filosófico, una confrontación de mentalidades. La vieja escuela de Simeone, con su garra y determinación, se enfrentaba a la frescura y desparpajo de una nueva generación representada por Yamal. Los periodistas intercambiaron miradas, algunos con sonrisas cómplices, otros con asombro. Sabían que el joven de 17 años había dejado claro, no solo a ellos, sino al mundo entero, que no solo tenía el talento para brillar en el campo, sino la mentalidad para manejar cualquier tipo de presión. En Barcelona, cientos de kilómetros más al sur, en el centro de entrenamiento Joan Gamper, el ambiente estaba cargado de adrenalina. Los jugadores del Barcelona, aún en plena sesión de entrenamiento, miraban a Lamine Yamal con respeto. No solo por lo que hace con el balón, sino por la forma en que ha aprendido a comportarse fuera de él. El joven prodigio había dejado claro, una vez más, que su capacidad para sobreponerse a las críticas y a las adversidades era tan imparable como su habilidad para marcar goles. La presión aumentaba en la capital catalana mientras se acercaba el partido contra el Valladolid. Sin embargo, los ecos de la rueda de prensa seguían resonando. Yamal había marcado el ritmo. Ahora, era el turno de demostrar en el campo si esas palabras se traducían en acción. San Siro, la casa del Inter, esperaba. Pero Lamine Yamal ya había demostrado, con su calma y determinación, que nada podría detenerlo. Y que, si había algo que debía temer el Atlético de Madrid, no eran solo los goles del Barça, sino la mentalidad indomable de la nueva generación de futbolistas que estaba dispuesta a cambiar las reglas del juego. Así, en menos de 24 horas, una rueda de prensa aparentemente trivial se había transformado en un episodio que definía no solo el carácter de un joven futbolista, sino una parte de la historia de la temporada. Y mientras los ojos del país se posaban sobre él, Yamal, con la misma calma que había mostrado frente a la prensa, se preparaba para lo que vendría. Un partido más. Un desafío más. Pero uno en el que, sin duda alguna, su presencia ya había dejado huella. Yamal cruzó los brazos con una actitud desafiante, pero también relajada. Un destello risueño iluminó sus ojos mientras se preparaba para lo que se avecinaba. Sabía que esa rueda de prensa iba a ser intensa, pero él ya estaba acostumbrado a las miradas, los comentarios y las expectativas. Era un chico de 17 años, pero su presencia en el Barça, su titularidad en el primer equipo, su capacidad para marcar goles con la selección española y, por supuesto, sus goles en la Champions, le habían conferido una madurez inesperada para alguien tan joven. Con un gesto tranquilo, miró a los periodistas que lo rodeaban. Uno de ellos, como era de esperar, comenzó con una pregunta sobre su estilo. Yamal, tu look, el short bajado, el pelo rubio, ¿no crees que esto te resta profesionalidad? ¿No deberías cambiar tu estilo si quieres ser tomado en serio para ganar trofeos y alcanzar el éxito?, inquirió una periodista de TV3, haciendo eco de una crítica recurrente sobre su forma de vestir. Yamal, con una sonrisa juguetona, no tardó en responder. Mi estilo es mi libertad. Cada día me levanto para entrenar y dar lo mejor de mí mismo. Este es mi look, mi identidad. No es una falta de respeto, es quien soy. Mi pelo rubio, mi short, eso me define, no lo que otros piensen de mí. Soy Lamine Yamal, el chico de Mataró que soñaba con jugar en el Camp Nou. Mi mensaje a los jóvenes que me miran es claro, sean ustedes mismos, no lo que los demás esperan. Si los trofeos se persiguen con un corte de pelo estándar o un look militar, quizás no me vean como un modelo, pero sé que con mis compañeros los perseguimos de una forma diferente. Lo importante no es cómo luzco, sino lo que hago con el balón, dijo con seguridad, mirando a las cámaras mientras sus palabras calaban hondo en el ambiente. Los periodistas intercambiaron miradas entre sí, algunos divertidos y otros con una ligera sorpresa. La rueda de prensa, que inicialmente parecía estar enfocada en su estilo, había dado un giro inesperado. Sin embargo, no había tiempo para relajarse, y otro reportero, esta vez del País, decidió profundizar más en la cuestión. Simeone ha dicho que el Inter castigará al Barça en la vuelta, que su experiencia y presión acabarán por romper a este equipo. Asegura que la Champions no es para ustedes esta temporada. ¿Qué opinas de eso?, le preguntó el periodista, poniendo a Yamal en una posición aún más complicada.
Pero el joven delantero no dudó en responder con firmeza. Rompernos. Tengo 17 años y he jugado contra algunos de los mejores en Europa. En la Liga, en la Champions. No hemos caído, y no lo haremos. El Inter es un equipo fuerte, sin duda, y su presión será dura, pero nosotros les hicimos daño en el Camp Nou. No fue casualidad que les metiéramos 3 goles. En San Siro jugaremos sin miedo, con velocidad, con regates, con pases, con la misma intensidad. Respetamos la Champions, la soñamos, pero también la pelearemos hasta el último segundo, respondió con voz firme, sin titubear, dejando claro que no pensaba rendirse ante las predicciones ajenas. El tono de la rueda de prensa se intensificó, y un reportero de Cadena SER aprovechó para poner a prueba la moral del joven delantero. Simeone asegura que el Atlético es más sólido que ustedes, que colapsarán bajo la presión de las últimas jornadas. ¿Qué opinas de esa afirmación?, preguntó el periodista, buscando una respuesta contundente. Yamal, manteniendo la calma, pero con una determinación inquebrantable, contestó: ¿sólidos? ¿Mira nuestros partidos? ¿Nuestra posición? Estamos arriba, luchando en cada encuentro para ganar. La presión no solo la conocemos, sino que la vivimos y la amamos. El Atlético es un equipo respetable, sin duda. Respeto su mentalidad. Pero nosotros somos el Barça, tenemos talento, corazón, historia. Si quieren superarnos, que corran más rápido porque nosotros no soltamos nada. No hay miedo, solo ganas de triunfar. La rueda de prensa seguía su curso, pero un periodista de Marca, con tono más ligero y una pizca de humor, lanzó otra provocación. Simeone dice que tu estilo de vestir te hace parecer más un niño que un líder. Si el Barça pierde contra el Inter, cree que las críticas hacia ti se centrarán en tu look. ¿Estás preparado para eso?, preguntó, generando algunas risas entre los presentes. Yamal, con una risa franca, no tardó en responder con soltura. Tengo 17 años, juego ante 90,000 personas en el Camp Nou. Las críticas las escucho desde que era pequeño. He aprendido a tomarlas, a usarlas como combustible para mejorar. Si perdemos, levantaré la cabeza y trabajaré más duro. Pero ahora mismo, no hemos perdido. Vamos a San Siro a ganar. Y mi look es parte de mi identidad, mi fuerza. Si a alguien le molesta, mejor para ellos. Pero el momento de mayor tensión llegó cuando un reportero de La Vanguardia intentó lanzar una provocación final. Si ganan la Liga, ¿tal vez una dedicatoria a Simeone? ¿Un cambio de color de pelo para celebrarlo?, preguntó el periodista, con una sonrisa juguetona en su rostro. Yamal, con los ojos brillando de picardía, respondió sin dudarlo. Si ganamos, celebraré con mis compañeros, mis aficionados, mi familia. Tal vez me pinte el pelo de rojo y azul, los colores del Barça. Pero Diego, primero concéntrate en el Alavés. La Liga aún está por llegar. Ya hablaremos de eso después, dijo con tono ligero, dejando claro que no se dejaba arrastrar por las provocaciones. Los periodistas estallaron en risas, y el ambiente se relajó un poco. Pero antes de que la rueda de prensa llegara a su fin, un último reportero de ESPN lanzó una última pregunta que reflejaba la creciente tensión. Simeone ha dicho que el Barça verá la Champions por televisión. ¿Qué opinas de esta predicción? Con una sonrisa confiada, Yamal respondió con una serenidad implacable. Por televisión no, Diego. Estamos en semifinales, y vamos a por la final. Mi gol contra el Inter fue solo el comienzo. Que él agarre sus palomitas, porque nosotros jugamos, soñamos y ganamos, replicó con una seguridad rotunda, dejando claro que el Barça aún tenía mucho que decir en la competición. Finalmente, un periodista del Mundo hizo la pregunta más directa y personal de todas. Lamine, ¿por qué responderle así a Simeone justo después de un entrenamiento? ¿Qué te motiva a no callarte? Yamal, al escuchar la pregunta, se detuvo por un momento. Bajó la mirada, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Luego, levantó la vista y recorrió a los reporteros con su mirada, su voz ahora más profunda, llena de emoción. Porque estoy harto de que me digan cómo debo ser. Vengo de Mataró, de un barrio donde corría tras un balón con sueños más grandes que yo. Tengo 17 años,
Juego para el Barça, para España, para los que creen en mí. Mi estilo es mi libertad, y mi gol contra el Inter, mis carreras, esa pasión que tengo, es para mis compañeros, mis hinchas, mi familia. No estoy aquí para complacer a Simeone, ni a nadie más. Estoy aquí para jugar, para ganar, para transmitir algo. Estoy aquí para mostrarles a los chicos como yo que se puede llegar con un pelo rubio o un short bajado, siempre que tengas corazón. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en el ambiente. Me critican, pero peleo cada día a mi manera. El Inter, la Liga, la Champions, lo daremos todo. Y cuando me vaya, será con la cabeza bien alta, sabiendo que di todo como hombre libre. Un silencio profundo invadió la sala. Fue un momento cargado de emociones, de determinación. Finalmente, los periodistas rompieron en aplausos, reconociendo la fuerza y autenticidad de Yamal. Las cámaras se apagaron, y el joven futbolista, con un gesto discreto, saludó antes de caminar hacia los vestuarios. Su short, aún ligeramente bajo, y su pelo rubio brillando como un estandarte, eran símbolos de un joven que, más allá de ser una promesa del fútbol, había demostrado ser un hombre auténtico, indomable, con un corazón que latía por su pasión y por su libertad. Ese día, después de un simple entrenamiento, Lamine Yamal demostró que no solo era un prodigio del fútbol, sino una roca humana, un joven con un fuego interior que no podría apagarse, sin importar lo que dijeran los demás.